Bienvenidos alumnos a otra clase tutorial. En esta oportunidad el tema es revisión. Es común oír las traducciones se abandonan, no se terminan. ¿Qué queremos decir con esto? Podemos estar complacidos con nuestro trabajo de traducción, podemos creer que estamos ante la versión final y sin embargo, si pudiéramos revisar esa traducción una vez más, una semana después, seguramente encontraríamos algo que cambiar, algo que se puede mejorar. Lamentablemente, la mayoría de las veces los clientes o las agencias de traducción piden la entrega en tiempos muy limitados, tan limitados que agradecemos poder hacer al menos una revisión. Pero es nuestra labor tratar de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, dar siempre lo mejor de nosotros y organizar el tiempo de manera que podamos leer los manuales de estilo, documentarnos sobre el original y seguir las instrucciones del cliente, además de traducir y generar un texto meta que cumpla con todos los requisitos que se nos piden y que sea fiel al original. Cuando comenzamos a revisar, es esencial que controlemos que se hayan respetado las instrucciones o manuales de estilo del cliente. Las especificaciones del cliente pueden ser excepciones. Por ejemplo, puede pedir que sí se tilden los pronombres demostrativos, al contrario de lo que indica la normativa. Si no contamos con una guía o manual de estilo, tenemos que decidir qué línea vamos a seguir. Si seguimos a la RAE, o a Martínez de Sousa, o a las normas ISO, por ejemplo. Lo importante es elegir uno y ser consistentes con esa elección. En esta clase yo les nombro al cliente porque quiero que se proyecten, ¿sí? que aprendan qué es lo que tendrían que hacer a futuro. Pero en las traducciones y en los trabajos prácticos de la materia, las consignas vendrían a ser esas indicaciones. Mucho más concisas, por supuesto, que la realidad, pero quiero que las vean como eso, como instrucciones que deben seguir al pie de la letra, porque será lo que deban hacer en el futuro. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Debemos siempre revisar a partir del género textual. El texto técnico no siempre posee las características de objetividad, claridad y concisión que típicamente se le atribuyen. Por el contrario, existe una gran variedad de géneros textuales llamados técnicos y cada uno de ellos presenta unos rasgos muy marcados. Las características textuales de una patente, por ejemplo, que una empresa de electrodomésticos tuvo que emplear para asegurarse de derechos jurídicos, es muy diferente a las de un folleto publicitario que incita a los consumidores a comprar esos electrodomésticos, o de las de los manuales de instrucciones que nos explican cómo utilizarlos. Todos ellos son textos de tipo técnico y sin embargo el formato, la terminología es distinta. ¿Bien? Por eso siempre tenemos que plantearnos cuál es el género y a partir de ahí tomar decisiones. Los tipos de errores que debemos corregir: ortotipográficos, terminológicos, puntuación, gramaticales, de sentido, de estilo, ortográficos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Los ortográficos. Tiene en su haber 1.000.000 de pesos. Echó a los empleados, sin H, ¿sí? Ustedes pueden pausar, porque parece una pérdida de tiempo que yo les lea los ejemplos. Pausen el video para leerlos con detenimiento, ¿sí? Pero bueno, el uso del por qué junto y el por qué. Todos estos son errores ortográficos. Ortotipográficos. Algo que se me pasó a decirles, tenemos que revisar esto, que no haya errores ortográficos, pero simplemente con pasar el corrector automático, muchos de estos se marcan al menos, no se eliminan pero se marcan, y es nuestra labor de corroborar que realmente sea un error de ortografía o que a veces queremos decir el porqué todo junto y no el porqué separado. Bueno, corroborarlo, pero pasar siempre el corrector porque se nos puede pasar, ¿sí? Y eso es una herramienta, es una ayuda.
Luego, los errores ortotipográficos. Bueno, las soluciones ortotipográficas no son únicas ni universales, ya que tienen que adaptarse a cada situación. Sobre todo, los errores de este tipo, en las guías de estilo podemos encontrar que un cliente prefiere la cursiva, otros prefieren la comilla, otros prefieren la comilla inglesa y otros la española. Bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. Procuremos que exista, esto es importante, una uniformidad tipográfica, ¿sí? Cuando existan varias maneras diferentes de indicar lo mismo, habrá que elegir solo una y usar esa siempre. Por ejemplo, aunque ambas sean correctas, deberemos elegir siempre la misma opción dentro del mismo texto. Para la abreviatura de las páginas, por ejemplo, existen dos válidas. La P con el punto o PAG con el punto con tilde, ¿sí? No como está en el ejemplo erróneo. Bueno, lo que tenemos que hacer es usar siempre el mismo, elegir uno y usar siempre el mismo a lo largo del texto. También, bueno, revisaremos las mayúsculas, las minúsculas donde corresponda. Revisar que se hayan empleado comillas y cursiva en los momentos adecuados. Todos estos son ejemplos de errores ortotipográficos. Veamos los de puntuación. En el primer ejemplo usamos coma para separar o aislar un elemento dentro de un mismo enunciado. Para que salgan más sequitas, unte el pan antes de hornearlo con un poco de aceite. Podemos reordenar esta locución adverbial para que suene más natural. Para que salgan más sequitas, unte el pan con un poco de aceite antes de hornearlo. ¿Sí? Pero bueno, siempre esto de utilizar las comas, parece una pavada, pero realmente otorga fluidez al texto. Se prohíbe el uso del apóstrofo, vemos acá en el tercer ejemplo, cuando aparece en sustitución de las dos primeras cifras de un año. Si se desea hacer la abreviación, basta con las dos últimas cifras del año, ¿sí? Guía de inversiones 90. Poner el apóstrofo sería un anglicismo. Debemos revisar que todos los paréntesis, corchetes, signos de interrogación, exclamación, abren y cierren. Un error súper común, que se aprecia en el ejemplo. Que se respete el punto decimal. Recuerde que se tiende a reemplazar la coma decimal por el punto para ganar criterios internacionales, pero la última palabra la tiene el cliente, como siempre. Terminológicos. Errores terminológicos. Todos los diccionarios no recogen todas las palabras, ¿sí? Y es en el ámbito científico donde esta carencia resulta más patente. Que una palabra no esté no significa que no exista, como ocurre con muchísimos tecnicismos. Lo que debemos hacer es recurrir a glosarios o diccionarios especializados. Veamos un ejemplo. Ventricular enlargement no es un alargamiento ventricular, sino una dilatación ventricular. Gene Library no es una librería genética, sino una genoteca. La elección terminológica también depende del género textual, como habíamos dicho antes. Será el que nos indique el nivel de formalidad. En un manual de lavarropas es probable que usemos la palabra agua, mientras que en una investigación científica utilicemos la fórmula H2O. ¿Se entiende? Veamos errores de estilo. El estilo, que también depende del género textual, hace referencia a que el texto meta sea claro, preciso, que se entienda leer, que el uso de la lengua sea el adecuado, el llamado natural, para cada género, que se evite la traducción literal, ¿sí? Cuando se pueda expresar lo mismo de una forma más adecuada en la estructura del español. Por ejemplo, las principales características del lenguaje científico son la veracidad, la claridad y la concisión, lo que nos permite repetir una y otra vez el mismo término en pos de lograr esta claridad. Pero no sucederá lo mismo si lo que estamos traduciendo es un artículo periodístico. Allí la víctima puede ser el herido, el damnificado, ¿sí? La corrección de estilo, entonces, aumenta la riqueza léxica al añadir sinónimos. Siempre que se pueda, recordemos que dependemos del género textual. Elimina las muletillas y otros vicios léxicos. Ajusta el texto a las normas vigentes y al libro de estilo que haya de aplicar.
Cuando corregimos el estilo, mejoramos la fluidez del texto. Veamos unos ejemplos. Los padres desempeñan un papel fundamental en la educación de sus hijos, en lugar de juegan un rol, ¿sí? Ese rol, otro anglicismo. Elevó el voltaje de las líneas eléctricas y dejó a oscuras, ¿sí? En lugar de dejando, el uso del gerundio de posterioridad que no tenemos que utilizar. Veamos ahora cuando decimos que debemos revisar los errores de sentido y significado. Nos referimos a errores de traducción, de interpretación del texto de origen, a omisiones o adiciones innecesarias. Por ejemplo, el árbol de levas se encuentra en la tapa de cilindros, no en la cabeza, ¿sí? Head puede significar varias cosas. Bueno, siempre revisar en contexto una palabra, ¿bien? Parecen cosas muy básicas, pero estos errores aún los corrijo. Bien. Revisar que los nombres propios no hayan sido traducidos, ¿sí? Revisar los nombres de marcas, de productos. Por ejemplo, Jane White es Jane White en español también, ¿sí? No es Jane Blanca. Bien, los nombres propios, por lo general, con sus excepciones, no se traducen. Los nombres de marcas, recuerden, sin cursivas, son nombres propios. O sea, por más de que sean nombres extranjeros, ¿sí? Revisar todas las cifras, ya sean números de teléfono, cantidades, unidades de medida, porcentajes, dinero, fechas, horas, que sean las mismas o sus equivalentes en caso de que cambie el sistema de medida, que el cliente así lo requiera. Veamos la fecha. En los Estados Unidos, el 10 del 12 no es el 10 de diciembre, sino el 12 de octubre. ¿Sí? Todo esto hay que tenerlo en cuenta, hay que conocer la cultura de origen, ¿bien? También, bueno, podrían entrar en este apartado los errores de coherencia, ya que lo que escribamos debe tener sentido, debe ser coherente, ¿bien? Veamos el último ejemplo. Estamos hablando, I was charged, bueno, y tenemos una coma ahí. Esa coma marca la separación de las centenas, ¿sí? Estamos hablando de 10.300, ¿sí? No de 10,30. Cosas muy, muy importantes. Por último, veamos la revisión gramatical. Errores de tipo morfológicos, de concordancia, de tiempos verbales, de régimen preposicional. Por ejemplo, veamos en el último ejemplo, un error de concordancia. En la posición española, el segundo sustantivo es el que se considera que modifica el primero y se mantiene invariable, mientras que en inglés es el primer sustantivo el modificador. Así, room temperatures es temperaturas ambiente en lugar de temperaturas ambientes. Lean con detenimiento los ejemplos, cualquier cosa me preguntan en el foro. Veamos los pasos entonces para revisar. Leer primero la traducción, oración por oración, para asegurarnos de que no tenga errores propios de la lengua meta, ¿sí? Que pueden ser gramaticales, de puntuación, ortográficos, de estilo. Luego leer el original, oración por oración, en busca de posibles errores de traducción, omisiones, ¿sí? Revisar que se hayan seguido las guías de estilo, revisar contexto oculto, la traducción en búsqueda de dobles espacios, por ejemplo, y asegurarnos de que el formato sea el correcto, por último. Bien, con esto doy por finalizada la clase tutorial. Espero que les sea de ayuda y no olviden realizar el cuestionario en la plataforma para obtener el presente, ¿sí? Buena semana.